Buenas noches, Alexandra está ya Alexandra, Andrea, María Constanza, ¿están ya allí? ¿Me escuchan? Buenas noches, María Constanza, ¿me escucha? Alexandra, ¿me escucha? Andrea, ¿están ya conectadas? Buenas noches, Ana Milena, ¿me escucha? Sí, profe, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está todo? Buenas noches, mi Bien, profe. profe, sí, señor, gracias a Dios. Buenas noches a todos, ya está María Constanza, Alexandra, Sí, Andrea, María señor. Cristina, bienvenidos. Les voy a compartir de una pantalla. Ya estamos grabando. Si ustedes quieren grabar, lo pueden hacer. Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo está? Por ahí estaban pasando en el grupo un evento de epistemología que hay este fin de semana. Sí, señor. Mañana, a partir de mañana. Ah, ¿y es presencial o virtual? Virtual, profe. Ah, perfecto. O sea que está bien ese. En epistemología pueden conseguir elementos para las bases teóricas del proyecto doctoral. Ahí pueden conseguir varios elementos. Eso es bastante bueno y puntual para ustedes en este momento. Bueno, Bueno, yo ya revisé todo, obviamente. Por allí tenemos a Claudia Marcela Leiva. Tenemos dos estudiantes que no subieron tarea uno. Claudia Marcela ya está aquí, no, todavía creo. Vamos a ver si Claudia está allí. No, no está no está todavía. Pero hay dos estudiantes que no tienen, no subieron la tarea uno. Entonces es peligroso porque pierden el 25% de la nota si no suben hoy. Bueno, vamos entonces a comenzar. Nos faltan 2 minuticos para arrancar, pero ustedes están viendo en pantalla. ¿Ven la pantalla bien, por favor? María Constanza. sí, señor. Perfecto, se está viendo. Allí vemos, vamos a corregir de una instituto. Instituto. Bueno, ahí vemos estamos viendo en pantalla en este momento el modelo para presentar el proyecto ya como proyecto, como informe de investigación. ¿Vale? Fíjense que tenemos el membrete al lado derecho, tenemos el logo del Instituto Mejoramiento Profesional del Magisterio y ya que es la facultad en la cual ustedes están inscritas de la Universidad Pedagógica Libertador, que está en el lado izquierdo. Este modelo ya está hecho, no lo pueden cambiar. Fíjense que el espacio en el membrete es pegadito, es sencillo, espacio sencillo, ya está hecho. No lo pueden cambiar, no pueden cambiar los espacios. Esto ya está listo. El título no es que vamos a colocar la palabra título, es que aquí va el título, ¿vale? No me vayan a colocar aquí la palabra título, porque lo que les estoy diciendo es que aquí deben colocar el título y el título va en negrilla sostenida en espacio sencillo también. Y luego proyecto de tesis presentado para optar al grado de doctor en educación. ¿Eh? Eso allí. Lore, ¿quién le gustaba? ¿Quién? Lore.
Luego A va mí me gusta la mucho. fecha, San Cristóbal Sí, 2024. muy bonito. Sí, me gustó. Ok. Tenemos las 8 en punto. Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo para que quede grabado y arrancamos clase. Entonces, les estaba diciendo que ahí estamos viendo en pantalla el modelo para presentar el proyecto en narrativa. Ahí tenemos el membrete a ambos lados, los logos del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio del OPEL. Esto ya lo tienen hecho, se los elaboré para que no tengan que hacerlo. El título, aquí va el título de ustedes, no colocan la palabra título, va en mayúscula sostenida y pegadito en espacio sencillo, luego dejan 2 espacios y va proyecto de tesis presentado. Así, ustedes cortan y pegan el título aquí. Luego va San Cristóbal 2024, el año en que la ciudad, y luego escriben capítulo 1, si lo van a denominar capítulo 1, o momento 1, si lo van a denominar momento 1. ¿De acuerdo? O sea, no es que van a escribir capítulo momento 1, sino si es capítulo, lo van a denominar por capítulo, y si lo van a denominar por momentos. Luego si viene, luego escriben contexto empírico o situación problema. Para algunos estudiantes, sobre todo para trabajos muy filosóficos, no se requiere elaborar el planteamiento del problema. Entonces viene o escriben contexto empírico o situación problema. Y luego escriben el primer subcapítulo, la caracterización del tema objeto de estudio o planteamiento del problema objeto de estudio. No los dos. Fíjense que hay un slash. O escriben caracterización del tema objeto de estudio o escriben planteamiento del problema objeto de estudio. ¿Vale? O sea, no es que me van a escribir tal cual como está allí. Yo lo coloco para que ustedes seleccionen con cuál de las 2 alternativas se queda. Luego vienen las preguntas de investigación, la pregunta general, las preguntas específicas, los objetivos general. Nora, por favor, tienes abierto el micrófono, ciérralo. El objetivo o propósito general, aquí ustedes pueden tomar la decisión si colocan propósitos u objetivos. Entonces, propósito, objetivo general, objetivo o propósito específico. Ustedes deciden si lo dejan como propósitos o como objetivos. Y luego la justificación e importancia de la investigación. Esto corresponde, toda esta primera parte corresponde a la tarea número 2. Va a ser la tarea 2. Ahorita vamos a las diapositivas para explicar esto al detalle. Lo que quiero es que vean el formato que ya está listo. Solamente lo van a ir llenando aquí. Aquí tienen, hasta aquí es la tarea número 2, es decir, el capítulo número 1 o el momento 1 de su proyecto de tesis doctoral. Luego viene el capítulo momento 2, que es el contexto teórico. Tenemos antecedentes internacionales, antecedentes nacionales. Ustedes no van a conseguir antecedentes regionales doctorales, por lo tanto no coloqué allí, que lo máximo que van a conseguir son internacionales y nacionales. Luego vienen las teorías bases, las teorías sustantivas de apoyo y la base legal. Este capítulo o momento 2 no lo van a hacer en este semestre, en seminario de investigación 1. Esto lo vamos a hacer en seminario de tesis, en la próxima asignatura. Y luego viene el capítulo o momento 3, que es toda la metodología. Tienen el paradigma, el enfoque, el método, diseño. Eso sí es lo mismo, método, diseño. Pueden escribir método de investigación o pueden escribir diseño de investigación. Descripción del escenario, informantes clave, las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, procedimiento o fase para el desarrollo del estudio, las técnicas para el análisis de los datos, la confiabilidad del estudio. Esta parte sí la van a presentar. Esta corresponde a la tarea número 3 de seminario de investigación 1. Ahorita les explico ya de nuevo por qué este cambio en las tareas. Y luego, pues obviamente vienen las referencias.
Esto es con lo que se corresponde con el formato. Entonces, voy a dejar de compartir el formato y vamos a compartir las diapositivas. Bueno, en razón de que ustedes me presentaron una síntesis del trabajo cuyos objetivos no estaban para el doctorado, no son para estudios doctorales, y en realidad casi todos tienen ideas acercándose, pero no alcanzamos o no alcanzaba a tener ya proyectos de doctorado listo. Entonces tomamos la decisión conjuntamente con la coordinación académica de que presentaran en este semestre el capítulo 1 y 3 y en esta materia, perdón, en este semestre, en este seminario de investigación 1, presentar el capítulo 1 y el capítulo 3 y dejar para seminario de tesis el capítulo teórico. De igual forma, en esta asignatura, Seminario de Investigación 1, ya expliqué el capítulo teórico y lo voy a volver a retomar en la próxima sesión, donde voy a explicar todo nuevamente, cómo se elabora su parte, con ejemplos, etcétera, etcétera. Igual a la plataforma, les voy a enviar ejemplos de narrativas del capítulo 1 y ejemplos de narrativas de la metodología. Entonces, haciendo un repaso, al capítulo 1, saben que ya eso lo manejan ustedes, que este ejemplo tiene, que este capítulo, perdón, si planteamos el problema, si hacemos planteamiento del problema, empezamos con un estado ideal de la situación que se habla en el contexto internacional o se escribe en el contexto internacional, nacional y regional. Y después de eso, presentamos el estado real con síntomas, causas, consecuencias, pronóstico y control del pronóstico, las interrogantes de investigación, los objetivos general y específico. Esas son como que las partes básicas del primer momento del problema. Ya las vamos a ver una por una. Lo importante aquí es que si van a plantear el problema, tienen que tener un estado ideal y un estado real. Les recomiendo más o menos que tengan de 2 a 3 páginas entre el estado ideal y el estado real. Si van a plantear el problema, hay trabajos que son muy filosóficos que no se requiere planteamiento del problema, entonces van a hacer la descripción del estado del tema, la descripción del tema o la presentación del tema como lo tenemos allí en el formato, y también pueden escribir un estado ideal desde lo internacional, nacional y regional, pero no escriben las causas. Lo que hacen es un trabajo netamente ontológico de presentar el tema de investigación desde el punto de vista internacional, nacional y regional, es decir, una descripción temática. Ahora bien, vamos a ver estos ejemplos de preguntas de investigación. Es importante, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, se lo dije a ustedes muchísimo en el seminario de redacción de textos académicos, la importancia que tiene de leer tesis doctorales, de leer antecedentes, porque los antecedentes no son para rellenar en la tesis, es para que el estudiante vea Venga para acá, corra para acá. cómo otros escriben, cómo otros han escrito lo que Pero uno no tiene, No tiene la cámara. no, ¿Y yo, ese Leo? yo le quité ya. Bien. Entonces, vamos a ver estos ejemplos de pregunta para que veamos la incongruencia que se da entre la pregunta general, preguntas específicas y esa misma incongruencia se observa en los objetivos. Pareciera que esto está muy bien redactado. Yo lo coloqué ya una vez, listo, y no, fíjense, la pregunta, esta es la pregunta general. ¿Cuáles aspectos pueden generar un modelo de enseñanza orientado al desarrollo del pensamiento crítico, etcétera? Luego, la pregunta, esa es la pregunta general. Y luego, las 3 preguntas específicas son,
qué aspectos pueden surgir, cómo se pueden analizar los principios del aprendizaje basado en proyectos y cuáles aspectos se pueden proponer para estructurar constructo metodológico. Fíjense la incongruencia que hay entre la pregunta general donde dice cuáles aspectos pueden generar un modelo de enseñanza y la tercera pregunta específica dice cuáles aspectos se pueden proponer para estructurar constructo metodológico. No es lo mismo un modelo de enseñanza y que constructos metodológicos. Son totalmente diferentes. Entonces aquí hay una incongruencia que pareciera que está muy bien escrito, pero no es así. Y este ejemplo lo podemos ver ahora en los objetivos. El objetivo general dice generar un modelo de enseñanza orientado a, etcétera, etcétera, pero el tercer objetivo específico dice proponer constructos metodológicos. Entonces, ojo con eso. La relación que tiene que haber entre las preguntas y los objetivos debe ser isomórfica, o sea, tiene que ser, es un cortar y pegar. De la pregunta de investigación venimos al objetivo y solo quitamos la pregunta y ponemos el verbo. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de los presentados por ustedes que pareciera que está bien redactado, pero no es así. En la pregunta general dice, ¿cómo las tecnologías de la información y comunicación TIC pueden mediar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación primaria? No plantearon preguntas específicas, por lo tanto no pude ver incongruencia o congruencia entre la pregunta general con la pregunta específica, pero en el objetivo general plantea generar un constructo teórico que explique cómo las tecnologías de la información y comunicación TIC pueden mediar, ¿sí? Pero la pregunta no se plantea, en la pregunta no se plantea constructos teóricos. O sea, la pregunta dice una cosa y el objetivo general dice otra. Ojo, la pregunta general debe llevar al objetivo general. Ese es un cortar y pegar. Si aquí no dice constructos teóricos, en la pregunta el objetivo es diferente a la pregunta. ¿Listo? Y fíjense que entre la pregunta general, el objetivo general y el tercer objetivo específico, que el tercer objetivo específico debe ser similar al objetivo general, solo cambiar el verbo, pero aquí escriben teorizar con base a la mediación de las tecnologías. Aquí se cambió totalmente lo que aquí se cambió totalmente la pregunta. Fíjense que este es uno de los mejores objetivos presentados por el grupo de ustedes y hay una incongruencia total entre pregunta, objetivo general y el tercer objetivo específico que tiene que tener relación directa con el objetivo general. Bien. Ahora, ¿cuáles verbos tienen que presentar ustedes en el objetivo general? Ustedes no van a desarrollar nada con estudiantes. Quítense eso de la cabeza. Son muchos los trabajos presentados, que es como si fueran de maestría. No, ustedes justamente van a proponer, a generar constructos teóricos o metodológicos. Este puede ser un objetivo, pueden proponer un modelo, diseñar un programa, generar solo constructos teóricos, generar solo constructos metodológicos, generar una metodología innovadora para tal cosa, por ejemplo, con las TIC, elaborar situaciones didácticas, proponer estrategias. Es decir, su propósito u objetivo general debe conducirlos a ustedes a construir algo que les permita a ustedes mismos, porque no es a otro, a ustedes mismos formarse. ¿Entienden? O sea, esos son objetivos para ustedes mismos. Aquí vemos algunas preguntas en... Ah, ok, no. No son preguntas, creí que tenía. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces el planteamiento, aquí tenemos un ejemplo de planteamiento de problema que tiene las causas, falta de valores y educación en las instituciones, influencia de entornos negativos, influencia o la ausencia de modelos positivos en los entornos familiares y educativos,
y las consecuencias es generalmente la discriminación. Eso sería un ejemplo de causa-consecuencia en un planteamiento. Vuelvo a explicar que las interrogantes deben estar relacionadas con los objetivos y que sus verbos tienen que ser proponer, diseñar, plantear, planear. O sea, no van a desarrollar estrategia, ustedes no van a hacer otra cosa que no es teorizar. Diego, pregunta. No, es que pues, es una vaina que las preguntas siempre están tan como personales, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo de alguna u otra forma tengo que plantear esa ética de la solidaridad, porque ella no existe teóricamente, no existe un sistema desde la filosofía ética, no existe un sistema ético donde la piedra angular o el principio fundamental sea la solidaridad. Sí aparecen muchísimos sistemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que sí o sí tengo que avanzar en presentar, digamos, que o al menos esa pregunta, ¿no? De forma general, que invite a construir una ética de la solidaridad. Claro, Eh, Diego, y gracias que intervienes, porque en tu caso usted no va a plantear problemas, usted no tiene que haber no tiene que hacer, creo yo, eso lo sabes más tú, y no tiene que plantear tampoco en el capítulo 2 bases legales, porque tu trabajo es muy filosófico. Pero eso eres tú el que ves cómo vas a hacer. Pero en tu caso, básicamente, y en todo, usted va a proponer constructos teóricos para la ética de la solidaridad o constructos metodológicos, pero Diego, no te metas en los dos constructos, no te metas a producir teoría. Me anotaría, por ejemplo, por un modelo para la solidaridad y para tu tema de investigación. Pero eso ya lo decide. Aquí tenemos un ejemplo bien elaborado, ya lo vamos a ver, de interrogantes de investigación y los propósitos de la investigación. Aquí los denominaron propósitos. Este es de una de mis estudiantes. ¿Cuáles aspectos pueden generar constructos teóricos metodológicos orientados a? Esa es la pregunta, la interrogante general. Y fíjense que la tercera pregunta se relaciona con la interrogante general. La cuarta pregunta, porque aquí son 4 objetivos, ¿cuáles elementos permiten construir un cuerpo teórico metodológico? ¿Ve? Está perfectamente relacionada la pregunta general con la cuarta pregunta que tiene siempre que conducir a al anclaje de del interrogante general. Y si vemos los objetivos, vemos generar constructos teóricos, el general, generar constructos teóricos metodológicos orientados. Fíjese, nos vamos a la pregunta, ¿cuáles aspectos pueden generar constructos teóricos metodológicos? Fíjense que aquí lo único que se quita es esta pregunta y queda con el verbo. ¿Entienden? O sea, tiene que haber isomorfismo entre las preguntas y los propósitos u objetivos de investigación. No es que voy a plantear una pregunta por un lado y un objetivo por otro. Fíjense la pregunta 1, ¿qué tipo de comportamientos y actitudes se pueden presentar? Y el objetivo dice, determinar a través de entrevistas los comportamientos y actitudes que se presentan en la comunidad. Fíjense que el tema es, en este caso, es lo que le da relación directa a entre la relación directa entre el objetivo y la pregunta de investigación. Y los objetivos específicos, pues obvio, tienen relación con el general y y forman parte de los contenidos que luego les va a permitir elaborar el marco teórico. Bien. Y en el capítulo 1 se finaliza con la justificación, que ustedes ya lo conocen, ya lo saben, pero tienen que tener una justificación personal, es decir, cómo uno y para qué le sirve eso a uno como investigador o por qué lo propone, tiene que tener una relevancia social y desde lo pedagógico a futuro para qué va a servir. Y obviamente se fundamenta en las leyes del Ministerio de Educación, en lo que les permita justificar el trabajo en la Constitución del 91, la Constitución política, bueno, en diferentes aspectos que le permitan a ustedes justificar. Todo esto
Aquí terminaría y con esto en la justificación e importancia terminaría el capítulo 1. Bien, preguntas hasta aquí para entrar un poquito a metodología que la voy a retomar en el próximo encuentro. Porque lo que me interesa en este momento es que ustedes armen su capítulo 1, lo desarmen y lo armen, porque ya lo tienen, pero lo tienen que armar nuevamente ya con base a esta explicación que les acabo de decir. O sea, que haya congruencia o isomorfismo, que significa integralidad entre título, interrogantes y objetivos. Escucho, ¿alguna pregunta aquí? Entiendo que esas preguntas surgen es justamente cuando uno está trabajando, cuando uno se monta a hacer el trabajo, pero deben tener a mano, les recomiendo, tengan a mano estas diapositivas cuando estén organizando el capítulo 1 para que no se pierdan, porque fíjense que aquí yo les pongo prácticamente cómo van a ser el objetivo general. Fíjense, aquí lo tienen. Aquí tienen diferentes maneras para ustedes proponer el objetivo general. Y les voy a colocar ahora en el grupo de WhatsApp, incluso se lo voy a subir a plataforma, un modelo en PDF ya de un capítulo 1 elaborado, de uno de mis estudiantes que ya sustentaron él. Obviamente no puedo poner nombres ni puedo poner referencias porque eso forma parte de la ética, pero sí les puedo colocar un modelo de capítulo 1 para que ustedes se guíen. Bien. Si no hay alguna pregunta, paso a metodología para hablar un poquito de metodología que ya la explicamos, pero solamente tocar esto porque la voy a volver a traer parte por parte en el próximo encuentro. Bueno, y la tarea 3 va a ser metodológica, va a ser una tarea de metodología donde ustedes tienen que explicar el paradigma que seleccionaron, el enfoque y el diseño o método seleccionado. Van a hablar del contexto investigativo, que es la institución, el municipio donde ustedes lo van a hacer. Todos estos elementos ya ustedes los manejan. Los informantes, las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, el procedimiento fase. El procedimiento fase lo tienen escrito eso se los coloqué en el primero y segundo encuentro, esas láminas las tienen. Incluso de ahí extrae lo relacionado a su método de diseño para organizar el procedimiento fase, porque ahí están los procedimientos generales y los procedimientos específicos de cada uno de los diseños cualitativos. Las técnicas de análisis de los datos, ya les he explicado que eso tiene que ver con el uso de Atlas TI, el uso de programas informáticos cualitativos y los criterios de rigurosidad. Es decir, estos son los elementos que debe tener su capítulo metodológico, que ya lo mencioné en el formato. Ahora les voy a volver a compartir el formato en el grupo porque ya está subido en plataforma y estas diapositivas que ya las tienen, pero se las voy a volver a compartir. Bien, entonces, ¿cómo quedaron las tareas? Las tareas quedaron, la tarea 2 se va a cerrar el 18 de junio, antes se cerraba este domingo, el 18, y aquí van a presentar el capítulo 1 del proyecto. La tarea 3 corresponde al capítulo 3 o la metodología del proyecto y está prevista para cerrar el 23 de junio. Y la tarea 4 implica el capítulo 1 y 3 corregidos de acuerdo a las sugerencias que yo les envié y cierra el 28 de junio. Ojo, para elaborar la tarea 3, que es el capítulo metodológico, no necesitan tener las correcciones que yo les haga del capítulo 1. Es decir, una vez que entreguen tarea 1, se dedican a la tarea metodológica. Perdón, una vez que entreguen tarea 2, se dedican a la tarea metodológica. Y los estudiantes, es decir, que para hacer la tarea 3 no se requiere correcciones en la tarea 2. Y aquellos estudiantes que están más avanzados en su proyecto, hay algunos, poquitos, pero sí hay, pueden presentar como tarea 4 los 3 capítulos
siempre y cuando hayan aprobado con la máxima nota el capítulo 1. Es decir, el capítulo 1 les va a permitir a ustedes ver por dónde van y cómo en realidad van a desarrollar su proyecto de tesis doctoral. Quiero cerrar hablándoles un momentico de la pentadimensionalidad. Ojo, que casi todos tenían en su proyecto de investigación que momento epistemológico, momento ontológico, momento metodológico, estos aspectos de la pentadimensionalidad los tenían como subtítulos del trabajo de investigación. Ojo, yo lo expliqué ya la vez pasada, pero lo vuelvo a mencionar de manera rápida. La epistemología es el marco teórico. Yo le puedo colocar momento epistemológico si quiero, pero eso es el marco teórico. La ontología es el planteamiento del problema. Le puedo colocar ontología o planteamiento ontológico, pero eso es el planteamiento del problema y no es que yo aquí en lo ontológico voy a teorizar sobre ontología, no, es que me voy a plantear el problema. La metodología es el capítulo 3 de la investigación, es cómo se trabaja, cómo se hace, y la teología son los fines y objetivos a propósito del estudio, que eso es un subcapítulo del capítulo 1 en el caso de Norma Juppel. Y los valores de la investigación tienen que ver con todo lo que implica los consentimientos informados y todo eso, que le vamos a dar un espacio en un encuentro previsto más adelante. Bueno, con esto entonces termino como un repaso de todo lo que tenía para hoy, la reorganización de las tareas y ojo, pónganse a trabajar, queridos colegas, queridos ya casi candidatos a doctor. ¿Por qué? Porque a usted les queda, a ustedes solo les queda terminar este seminario de investigación 1 y el próximo seminario de tesis, que los dos los van a cursar conmigo para que les asignen el tutor. Inmediatamente que terminen seminario de tesis le van a asignar el tutor y de ahí en adelante corren. Es una carrera contra el reloj para la presentación de la tesis doctoral, porque cada tutoría, cada seminario de investigación de la tesis, ya de lo que es con el tutor, eso tiene un tiempo. Y si ustedes no llegan a tutoría 1 con el proyecto, por lo menos ya en una primera versión, para que el tutor lo agarre y discuta con ustedes todo y acomoden y acomoden lo que le falta, se les va a ir el tiempo en tutoría 1 y de tutoría 1 a tutoría 2 no pueden pasar si no aprueban el proyecto de investigación. Ustedes pueden ir avanzando, pero aquí se les tranca el serrucho, porque ya hay estudiantes que han perdido tutoría 2 porque no aprueban el proyecto de investigación, porque tutoría 2 es con evaluadores. Entonces, tienen la posibilidad en este seminario de investigación 1, el seminario de tesis, culminar su primera versión del proyecto de tesis doctoral. Listo, dejo de compartir y oigo preguntas para cerrar. Nos quedan, Diego, tiene derecho a palabra. Qué vergüenza. A mí me da un poco de pena, pero mi inquietud de filósofo me permite siempre levantar la mano. No, profe, más que una pregunta es como un comentario. Yo tenía entendido desde mi saber, desde mi experiencia, que la teoría fundamentada ya le apostaba a una visión cualitativa de tendencia positiva y de ahí para abajo todas las técnicas que son de contenido, de análisis de contenidos, tienen esa pretensión, perdón, esa pretensión de jalar, por usar una expresión, hacia el lado positivo. ¿Sí? El discurso Perdón, ¿hacia el lado positivo o hacia el paradigma positivista? hacia el paradigma positivista, Ajá. Ok, como hablando coloquialmente, sí, hacia el sí. paradigma positivista porque se ve el material, como se le dice en algunos casos en términos del análisis de contenidos, se le ve como dato. El discurso se empieza de por sí a pensar como dato para el caso de la teoría fundamentada la categoría y para el caso, por ejemplo, de el estructuralismo, pues la estructura o la isotopía o sí,
dependiendo, digamos, que de la Sí, herramienta que se esté usando, sí. Y los que empezamos a correr para ese lado, pues siempre es ya con esa pretensión. Diego, quítate de la cabeza que la teoría fundamentada corre hacia el lado del positivismo, porque justamente con la aparición de la teoría fundamentada, o sea, los trabajos interpretativos, empieza a sacarse y a ponerse a un lado el positivismo. ¿Entiendes? Sí, eso es un tinto para un café. No, es que aquí vamos a tener, Dios mediante, un encuentro por Google Meet que no va a ser grabado para todas esas conversaciones, ¿vale? Tenga eso para ese encuentro de Google Meet que vamos a tener incluso 2 doctores invitados. Vamos a ver si lo hacemos por ahí para el 22, 23 de junio. ¿Listo? Rico, Porque chévere. esa parte es buenísima para tomarse un tinto y nos lo tomamos en Google Meet. Así es. Nora, lo escucho. Sí, profe, buenas noches. Bueno, es que empiezan a surgir un montón de inquietudes con respecto a mi proyecto. Nora, disculpa que Mm, te interrumpa. En caso de que se nos cierre plataforma, grabo la clase y volvemos a abrir de inmediato, ¿vale? Bueno, trataré de no demorarme. Bueno, son inquietudes con respecto ya a la metodología, porque bueno, yo digo, listo, el interpretativo, cualitativo, ahí ya no sé qué más en la parte de diseño no sabría qué colocarle. Y eso Perdón, uno, perdón, Nora, rapidito. Todos sí. los diseños cualitativos, interpretativos te conducen a una teoría fundamentada, a una etnografía, a un estudio de caso, a una historia de vida. ¿A qué otro? No me acuerdo en este momento, Sí, pero sí, sí, no, justamente es por eso, porque ya yo los vi y yo no veo ninguno que aplique a lo que yo tengo planteado. sí, al menos que quieras hacer un trabajo enmarcado en el pragmatismo con dos diseños, una teoría fundamentada, por ejemplo, y un diseño cuantitativo. Estaba pensando en el diseño cuantitativo, pero bueno, entonces me tocaría hacer experimentación. Yo pienso que en el tema de la influencia de la meditación en los problemas de aprendizaje, cómo se da. Es que tú no Eh, puedes estudiar la influencia de la meditación en los problemas de aprendizaje. La influencia no la puedes estudiar. yo El tema sé tuyo porque es su merced me la meditación en los problemas de aprendizaje. Bueno, ahí está otro para tomarnos un tinto y para el encuentro de Google Meet, Rosa, que eso lo vamos a hacer más pronto, creo yo, antes de que entreguen la tarea de metodología. ¿Vale? sí, porque sí, Eh, tengo muchas dudas. Porque sí, vamos a hacer un encuentro, si es posible, en esta semana que viene nos hacemos el encuentro de Google Meet a las 8 de la noche de un día entre semana. ¿Listo? Vale, Muchísimas gracias, Rosa. profe. Yo voy a cerrar porque nos queda 1 minuto 28 segundos, nos quedaría una pregunta más. Rosa, como no hay otra pregunta, Rosa, en tu caso, no vayas a colocar influencia en tal cosa, porque llevas a un estudio de maestría, o sea, un estudio de calcular, de estudiar 2 variables, y eso te lleva la vida entera en el caso del doctorado porque usted tiene que formarse en el tema de investigación. Pero Ajá, luego sí. damos un tiempo, ¿vale? Bueno, buenas noches. Vamos a cerrar sesión y para la próxima semana ya voy a programar este sábado el encuentro de Google Meet, que va a ser un conversatorio para todas estas cosas. Tengan todas las preguntas y todas las dudas que les salten para ese encuentro y el próximo encuentro sincrónico específico de metodología. Feliz noche, entonces ya nos estamos viendo. Mañana tenemos clase, profe, el sábado. No, el sábado no, la hicimos hoy porque ustedes van a tener un evento por allí. Ah, bueno, gracias. Listo, feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias.